el día de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que es los pecados de la lengua. Los pecados de la lengua. Y vamos a iniciar con Proverbios 12:18 que dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Y Proverbios 13:3 nos dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Vamos a iniciar con una pregunta, y la pregunta es: ¿se puede ver cómo está el corazón de las personas por las cosas que dice? Vamos a analizar esto. ¿Se puede ver el corazón de las personas por las cosas que dice? ¿Qué opinan? Cuando estamos con una persona platicando y de repente nos empieza, no sé, a hablar quizá de que se peleó con el novio, de que se peleó con la novia, de que se peleó con el esposo, de que se peleó con la esposa, y nos empieza a decir pues toda su amargura, ¿no? Y no solamente eso, no solamente la amargura, sino que empieza a atacar a la persona. Por supuesto que se puede ver el corazón de las personas. En la antigüedad había un dramaturgo, filósofo, Menandro, que decía lo siguiente: el carácter de una persona se conoce por sus palabras. Lo que hay en el corazón no puede salir a la superficie nada más que a través de los labios. Repito nuevamente, el carácter de una persona se conoce por sus palabras. ¿Cierto? Y lo que hay en el corazón únicamente puede salir ¿a través de qué? A través de los labios. ¿Sí? Expresamos a través de los labios lo que hay en el corazón. ¿Y sabes algo? No hay nada más revelador que las palabras. ¿Sí? El Señor nos ha bendecido de una manera tremenda como al expresarnos, al darnos un idioma, ¿sí? Al poder tener comunicación con las personas. Y es una gran bendición. Pero ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente? ¿Qué es lo que expresamos? Y esto es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de esta predicación. También este dramaturgo dice: no nos hace falta hablar largamente con una persona para darnos cuenta de si tiene una mente limpia o una mente sucia, de si tiene una mente amable o una mente cruel. No tenemos que oírle mucho para saber si tiene una mente clara o una mente confusa. ¿Les ha pasado en algún momento? ¿Han platicado con personas y han detectado en esa situación que si puede tener una mente limpia, una mente sucia, si es confusa o no, si es clara esta persona al hablar, etcétera? Creo que en algún momento nos ha pasado, no a todos. Se dice que la lengua es el músculo más fuerte, y aunque sí es muy fuerte, no se refiere precisamente al aspecto físico, sino al daño que puede causar. Y existen varios pecados de la lengua, y todos, aunque son muy sutiles, pueden resultar muy dañinos. ¿Por qué? Porque a veces empleamos palabras, hablamos con las personas, con nuestras amistades, con nuestros familiares, y se nos hace muy fácil expresar palabras muchas veces que hieren a los demás. Soltar palabras sin pensarlo, como un aspecto automático en nuestra mente, o por el trato diario con las personas, como te comento, con familiares, con amigos, con los vecinos, con el esposo, con la esposa, con la hija, con el hijo, etcétera. Y se nos hace muy fácil a veces soltar palabras que pueden herir a los demás. Males que difícilmente, o palabras que difícilmente cuando hieren, cuando impactan el corazón de otra persona, difícilmente pueden desarraigarse. Difícilmente puedes sacarla de tu mente, de tus emociones, de tus sentimientos. La palabra hablada es físicamente pasajera. Por ejemplo, a ver, di hola. Digan hola. Hola.
ya lo expresaste. Físicamente, pasajera, ¿sí? Pero cuando utilizamos una palabra que daña, es permanente, moralmente permanente hacia las personas. Es por eso que es muy importante el cuidar la forma en que hablamos, el hablar de una manera correcta. Pero vamos más adelante. Dice Salomón en el libro de los Proverbios, nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Pero ¿cuál es el primer pecado de la lengua que te viene a la mente? Yo creo que ya te lo pusieron en la pantalla, ¿no? ¿Cuál es el primer pecado? Bueno, lo tienes en tus hojas. Desobediencia. Bueno, chisme. Pues sí, el primer pecado que nos puede venir a la mente es el chisme, ¿no? Híjole, el chisme. Pero yo creo que ninguno de nosotros hemos caído en ningún momento de nuestra vida en el chisme, ¿verdad? ¿Alguien ha caído en chisme? No, ¿verdad? Por supuesto que no. El chisme. En este todos hemos caído de una u otra forma. No solo hablando mal de alguien, fíjate bien, no solamente hablando mal de alguien, sino consintiendo que se hable mal de otra persona. Cuando llegas con tu hermano, tu amigo, y le dices: ¿qué crees? ¿Qué crees, hermano? Lo que sucede es que el día de ayer me fui al cine. ¿Y a quién crees que vi? No, pues vi un hermano de la congregación. ¿Y con quién crees que estaba? Y ahí vamos, ¿no? Y empezamos a dar rienda suelta a las palabras. Y todavía el otro hermano te dice: ¿quién? ¿Quién era? No, y tú dices: no te puedo decir. No, ahora me dices. ¿Tú crees que eso sea chisme? No, no, ¿verdad? ¿Eso será chisme? Bueno, aunque es el más común, no es el único. También se incluyen las mentiras, se incluyen las calumnias, las críticas. Y aunque sean verdad, no dejan de ser críticas. Las palabras ásperas, los insultos, sarcasmos o ridiculizar a otros, y nos vamos subiendo de tono cada vez en la manera de hablar. Y vamos utilizando palabras cada vez más impactantes hacia los demás. Bien, sobre este tipo de pecados la Biblia tiene un sinfín de versículos. Solo el libro de los Proverbios tiene más de 70 represiones contra este pecado. Aquí podemos citar muchos versículos bíblicos sobre la advertencia a los pecados de la lengua. Y vamos a comenzar con algunos muy conocidos. Y vamos con el primero, que es Mateo 12:36. Nos dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Repite conmigo: de toda palabra. Repite conmigo: de toda palabra. De toda palabra. Y yo hago la pregunta: ¿de toda palabra? Dice la Escritura: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el juicio. En Santiago 3 nos dice que quien sabe reprimir la lengua puede ser capaz de tener todo el cuerpo. ¿Cierto? Y nuevamente hablamos de la mente, hablamos de las emociones, hablamos de los sentimientos, cómo los expresamos a través del corazón y del corazón hacia la boca, y al final resulta que no nos damos cuenta, o no queremos darnos cuenta de qué es lo que expresamos hacia los demás. Eso es algo muy importante. Si refrenamos la lengua, si refrenamos los deseos de querer quizá atacar a otra persona, de criticarla, de ofenderla, de calumniar, etcétera, de todos los temas que vamos a tratar más adelante, podremos refrenar todo el cuerpo. Santiago 3:2 nos dice: porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, ¿este qué es? Este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo.
Allá por el año 190 antes de Cristo había un judío, un sabio judío, que se llamaba Jesús ben Sira, y él escribió un libro, se llama el libro de Siracides. Y bueno, pues ya en aquel entonces se hablaba exactamente de este tema, ¿no? De los pecados de la lengua. Y él estaba sorprendido e impresionado por la potencialidad exactamente de la cuestión de los pecados de la lengua. Y decía así: aterradora es la lengua. La honra y la vergüenza están en la conversación, y en la lengua del hombre está su caída. Que no se diga que eres chismoso, ni aceches con la lengua, porque como al ladrón le espera una vergüenza difamante, así también una mala condenación al de ¿qué? Al de doble lengua. No te conviertas en enemigo en vez de amigo, porque si no heredarás, mala fama, vergüenza y reproches. Eso es lo que le pasa al pecador que tiene doble lengua. Y más adelante en este libro, es un extracto de este libro, más adelante decía: bendito sea el hombre que no resbala con la boca. ¿Quién es aquel que no ha ofendido con la lengua? Pregunta. ¿Quién le pondrá guarda a su boca y un sello de sabiduría a sus labios, para que no caiga de repente por culpa de la lengua, y mi propia lengua me destruya? Entonces nos podemos dar cuenta del daño tan terrible, ¿no?, que podemos causar con la lengua, y el que nos podemos causar a través de ella. ¿Cómo me podría tener una persona el día de hoy si yo estuviera calumniando a un hermano, si yo estuviera criticándolo? Alguna vez escuché una palabra, esta palabra, y decía: exactamente esa persona que te está hablando mal de tu hermano, el día de mañana, ¿qué crees? Va a hablar mal de ti. Si tú hablas mal, si yo hablo mal de una persona, el día de mañana, ¿sabes qué va a suceder? A esa persona que le compartí de las situaciones difíciles, de la crítica, etcétera, de la calumnia, de muchas situaciones que hay en la lengua que vamos a estar viendo, si yo sigo hablándole de esta persona, el día de mañana voy a hablar de mi amigo al que le compartí. ¿Y sabes qué? Pues es que, pues sí me escuchó, pero ¿qué crees? Es bien chismoso, por eso ya no le compartía nada. ¿Cierto? Y no se diga de las groserías, no se diga de las incidencias. Causan un efecto de repulsión, mi hermano, y agreden aún más a la gente. A los 15 años, más o menos, déjame platicarte un poquito de mi testimonio, porque pues no hablo como hablo ahorita, ¿no? Hace poquitos años atrás, cuando tenía 15 años, entré a trabajar al taller mecánico que tiene mi papá. Y pues ya sabes que en un taller mecánico te dicen: señor, páselo usted, bienvenido, apetece algo, un café quizá o un agua, y todo con una forma de hablar pero espectacular, ¿cierto? No es así, mi hermano. Entro a trabajar al taller y pues obviamente empiezo a copiar la forma de hablar de los demás. Ya venía obviamente de la escuela, de la primaria, de la secundaria, y hablando con un lenguaje bien florido. Pero ¿qué crees? Que llego al taller mecánico y todo este lenguaje bien florido, pues empieza a crecer aún más. Empiezo a tener así como que nuevas palabras, nuevas groserías, nuevas incidencias, que gloria a Dios el día de hoy ya no tengo. Pero exactamente las groserías, las incidencias, ¿nacemos con ellas? ¿O las aprendemos? Las escuchamos, ¿verdad?
las escuchamos y las repetimos. Y cuando está el bebé bien pequeñito y tiene 1 año, 1 año y medio, le dice, ¡ay, qué bonito mi niño! Ya dice esta grosería. Y todo el mundo le aplaude, ¡ay, qué bonito niño! Y después va creciendo y dice, ya dice otra grosería. A ver, dígasela a su tío. A ver, no, dígasela a su primo. Pero cuando el niño tiene 15 años, 17 años, 20 años, ¿cómo lo paramos? Y el problema es que ya no se las dice el tío, ya no se las dice al primo, ya no se las dice el papá, se las dice a la mamá, se las dice a la abuelita, al abuelito y a toda la gente que está alrededor. Qué tremendo, ¿verdad? Efesios 4:29, vamos más adelante. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. A ver, mi hermano, vamos a decir, ninguna palabra corrompida. Ninguna palabra corrompida va a salir de mi boca. Ninguna palabra corrompida. Y más adelante, bueno, vamos a ver lo que es Proverbios 10:19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué es? Es prudente. No solamente es decir palabras, no es no decir palabras, groserías, palabras que no edifiquen, sino que debemos también decir palabras que edifiquen. La Escritura nos dice que debemos que renovar nuestra mente. Y la palabra nos invita a esto, a renovar nuestra mente. Dejar a un lado, hablando de la lengua, todas estas palabras que comúnmente decimos o decíamos. Y el día de hoy, hablar palabras que edifiquen, palabras que bendigan a los demás. En Mateo 12:36 nos dice, mas yo os digo, nuevamente, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella, darán cuenta en el día del juicio. ¿Cierto? Ahora bien, como les decía hace un momento, debemos de renovar nuestra mente, debemos de permitir que Dios transforme nuestra mente y obviamente actuar en cuanto al cambio que Dios quiere hacer en nuestra vida. Debemos despojarnos de las vestiduras del viejo hombre y revestirnos con las virtudes de gracia del nuevo Hijo de Dios. Dejar las vestiduras del viejo hombre, de aquel que aún no había sido rescatado por Cristo, de aquel que no había sido salvo, y el día de hoy revestirme, ¿de qué? De las nuevas vestiduras, pero ¿siendo quién? ¿Un hijo de qué? De Dios, siendo un hijo de Dios. La prohibición de Pablo es muy rotunda, que ninguna, vamos a repetir nuevamente, ninguna, ok, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ahora, ¿cómo te imaginas que sería la iglesia de Cristo si esto fuera así? ¿Cómo te imaginarías? Si no habláramos palabras corrompidas, si fuéramos de edificación para nuestros hermanos, si nos edificaran nuestros hermanos por medio de sus palabras, por medio de su bendición, por medio de esa transformación que Dios hace en nuestra vida. ¿Cierto? Pero debemos comenzar por lo primero, mi hermano, con el chisme. Es muy importante comenzar a hacer a un lado exactamente esto, el chisme. ¿Y por qué? Porque el chisme consiste en diseminar información. Y es información desfavorable. ¿Desfavorable para quién? Para la persona de la que estamos hablando mal.
Y puede que sea verdad lo que está ocurriendo con este hermano, puede que no sea verdad. Pero entonces yo, ¿por qué tengo que estar hablando de este hermano, de esta hermana, de mi padre, de mi madre, de mi familiar, de mi vecino, de mi amigo, etcétera? En la práctica del chisme, cuando la información de la persona es negativa, nos hace sentir muy justos. Nos hace sentir justos. Y solo aumenta ¿qué? Nuestro ego pecaminoso. ¿Cierto? ¿Sabes qué, mi hermano? Lo que pasa es que hallé a un hermano en pecado. Estaba en pecado, lo hubieras visto. Ah, pues el del cine. Y lo hallé en pecado. Y no, ¿sabes qué? Te lo vengo a decir porque, digo, pues es que está en nuestra congregación, hermano, y está mal. Y empezamos a adornarnos y a decir, no, este hermano lo vamos a llevar con el concilio casi, ¿no? Y no lo acabamos. El hermano estaba con su prima, con su hermana en el cine. Y muchas veces nos viajamos, hermano. Ya lo habíamos casado. ¿Cierto o no? O bueno, ya ni casado, ¿no? Pecado, imagínate nada más. Cosa tremenda, ¿no? Mira, no es chisme, decimos, pero es fulanito, fulanita, híjole. Y empezamos a hablar estas palabras con los demás. Pero yo quiero preguntarte algo, mi hermano. Cuando hablamos de una persona y cuando empezamos a hacer chisme de lo que puede ser o no es, la pregunta sería, ¿ya oramos por nuestro hermano? Si vemos a nuestro hermano en alguna falta, ¿vamos a restaurarle nosotros que somos espirituales? ¿Y lo vamos a restaurar y vamos con él con espíritu de mansedumbre? ¿O vamos y le decimos, ¿sabes qué, hermano? Estás pecando. Y te viene una falta y eres un pecador y te vas a condenar y te vas a ir al infierno. Porque así dice la Escritura. O le preguntamos a nuestro hermano, ¿cuál es el problema que tienes? ¿Cuál es tu situación? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿O qué puedo orar por ti? Más bien sería la pregunta. La calumnia. Vamos en la B, la calumnia. Es otro pecado relacionado con la lengua. Este es un poco más grave porque declara algo falso o malinterpretado, algo de una persona con el fin de difamarlo y dañar su reputación. Por ejemplo, en las campañas políticas, el amarillo se pelea con el azul y el azul se pelea con el rojo y el rojo se pelea con el amarillo, con el verde, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo mundo que está calumniándose, todo mundo se está difamando, todo mundo trata de tirarse uno a otro en las campañas políticas. ¿Cierto? Pero sabes que a veces los cristianos lo hacemos aún sin conocer el corazón de los demás, aún sin haber observado las circunstancias particulares de las personas. ¿Qué es lo que está viviendo esta persona? ¿Qué es lo que está viviendo mi hermano? Y calumniamos. Cuando decimos, por ejemplo, a otro hermano, a otro creyente, le decimos, no, este no está comprometido con Dios. Simplemente porque no practica las mismas disciplinas. La pregunta es, ¿nosotros estamos comprometidos con Dios, mi hermano? ¿O qué tan comprometidos estamos con Dios? Si lo estuviéramos,
Fíjate algo muy importante. Cuando una persona está comprometida con Dios, cuando una persona está constante con Dios, evitamos esto. Evitamos el chisme, evitamos la calumnia, evitamos hablar mal de los demás. Cuando comentamos, ¿y eso que es cristiano por algún error o pecado que cometió? Me preguntaría entonces yo, hermanos, me preguntaría, ¿y yo soy cristiano? Porque digo, es que, ¿y eso que es cristiano? Imagínate, el día de ayer estuvo tocando el claxon, yo lo vi porque iba dando vuelta y un carro estaba ahí en la esquina y no lo dejaba pasar, y le tocaba el claxon y le decía, ¡muévete! Y decía, wow, ¿y eso qué es cristiano? Y yo me preguntaría, ¿y yo soy cristiano? ¿Cierto? Como si nosotros no cometiéramos pecados, mis hermanos. Cuando interpretamos la posición de otra persona en un tema sin conocer su pensamiento. Y somos prestos muchas veces, soy presto muchas veces para eso, ¿no? Que está hablando nuestro hermano y está exponiendo su posición, su situación, y yo sin conocer el tema, me introduzco a él. Y en ese momento puedo estar hasta condenando su posición, puedo estar condenando lo que él está diciendo. No sé si me explico en este aspecto. A veces podemos tomar una posición de ser muy sabios, podemos creer ser muy sabios y que la otra persona, al tratar de expresarnos algo, nosotros lo refrenemos, nosotros lo limitemos. Es importante que yo refrene mi lengua ante lo que desconozco. Yo no sé la situación que está viviendo mi hermano. Yo no sé si lo que está hablando con otro hermano es grave. Si está pidiendo un consejo. Yo debo aprender a refrenar mi lengua. Cuando exageramos el pecado de otra persona y lo hacemos ver como más grave de lo que es. Y estamos hablando aquí si es un pecado grande o si es un pecado pequeño. El pecado es pecado, mi hermano. Lo que estamos hablando aquí es de la exageración del error cometido. ¿Cuántas veces, por ejemplo, sacamos buscar ventajas sobre alguien por este medio que es la calumnia? Y a estas calumnias las conocemos con diferentes títulos. Por ejemplo, apuñalar a alguien por la espalda, o ascender a un rango a costa de ¿quién? De los demás. La realidad es que la calumnia es mentir. Y quizás no lo hagamos como tal, pero hay otras formas de mentir por medio de la exageración, por ejemplo. No, hombre, este hermano ha defraudado como a 1,000. No, es más, ni un peso le des, porque ha defraudado a 1,000. O también podemos decir, no, este cuate era ratero. Desde bebé era ratero, es más, le robó las pinzas al doctor cuando nació. Podemos estar exagerando, mi hermano. Exagerando el pecado. Y obviamente estamos dando una puñalada a los demás. O diciendo verdades a medias, que son mentiras a medias, ¿cierto? Verdades a medias, que son mentiras a medias. O muchas veces decimos, ay, pero pues si es una mentirita blanca. Ay, ¿qué puede pasar si es una mentirita así, blanquita? Pues mi hermano, la mentira puede ser blanca. La mentira puede ser azul, la mentira puede ser amarilla, la mentira puede ser roja, del color que nos guste. Pero ¿qué crees? La mentira es mentira. La mentira es mentira.
Porque todas expresan un deseo de engañar, ¿cierto? Todas expresan un deseo de engañar. Y viene otro punto importante aquí también, que es la crítica. Híjole, la crítica. La crítica. Híjole, muchas veces parece que somos finos para la crítica. Bueno, yo mis hermanos, soy fino para la crítica, ¿verdad? Y la crítica es hacer comentario de otros que quizás no son ciertos, pero no es necesario mencionar. Hacemos comentarios de otros que quizás son ciertos, pero ¿por qué los mencionamos? Pecamos por la manera en que hablamos unos de otros. Ah, hombre, qué cristiano ni qué 8 cuartos. Ah, qué cristiano ni qué 8 cuartos. A ver, 8 cuartos. A ver, ¿qué es 8 cuartos, mi hermano? Para empezar, no entiendo esta expresión. ¿Qué es 8 cuartos? ¿Son 2 enteros? ¿Medio? ¿Qué son 8 cuartos? ¿Cierto? Y podemos decir, no, qué cristiano ni qué 8 cuartos. O este hermano se dice cristiano, pero ¿qué sabes tú de sus batallas, mi hermano? Y la pregunta sería, ¿todos aquí tenemos luchas? ¿Tenemos batallas? ¿Sí? ¿Todos? ¿Cuántos? A ver, ¿todos? ¿O unos cuantos nomás? Porque les quiero preguntar a los demás cómo le hacen. ¿Unos cuantos? Todos tienen sus batallas, todos tenemos luchas, mi hermano. Y un hermano puede estar luchando con una situación en su vida. Y nuevamente yo puedo expresar, y eso que es cristiano, sin conocer la situación, sin conocer lo que está pasando en su vida, sin conocer lo que está luchando, por lo que está luchando. Bien, esto me recuerda un pasaje que está en Lucas 18. ¿Recuerdan el pasaje del fariseo y el publicano? ¿Sí lo recuerdan? Y decía el fariseo que dice este pasaje, el fariseo estaba puesto en pie y oraba consigo mismo. Y le decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Gracias, Señor. Y decía todavía, ayuno 2 veces a la semana, Señor. Doy mi diezmo, Señor, de todo lo que gano. Pero ¿sabes qué hacía el publicano? Estaba apartado, estaba alejado. Y él no quería ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Y le decía a Dios, sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecador. Sé propicio, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Cierto? El hablar pecaminoso incluye palabras ásperas, sarcasmos, insultos o ridiculizar a otro. Pero eso vamos a verlo más adelante. Todas estas formas tienden a humillar, a rebajar y a herir a la gente. ¿Haya escuchado o no el comentario? Pero hay alguien que sí escucha nuestros comentarios, mis comentarios. Cuando tratamos de humillar, cuando tratamos de rebajar, cuando tratamos de herir a la gente. Y hay alguien que sí lo escucha, mi hermano. Y es Dios. Y sabes algo, no le agrada. No le agrada lo que hablo de los demás. No le agradan esos comentarios. Cualquier forma de hablar que hiere a otra persona, sea que estemos hablando con ella o con alguien más, es pecado. Cualquier forma que hiere a otra persona, de hablar que hiere a otra persona. Si no tenemos cosas buenas que hablar de alguien, ¿es mejor qué? No hablar. Si yo no tengo cosas buenas que hablar de alguien, mejor no hablo, hermano.
Nuevamente en Efesios 4:29 nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Necesitamos cuidar no solo nuestra boca, sino nuestro corazón también. En el Salmo 19:14 dice: sean gratos los dichos de mi boca y meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pero vamos a otro punto. Y otro punto es la indirecta. Es algo que utilizamos para hacer sentir mal a otra persona, pero escondemos el verdadero interés de dañar. Normalmente delante de los demás se aplica esto, la indirecta. Cuando decimos o señalamos a una persona, le podemos decir a alguien, déjame ponerte este ejemplo. Podemos decir a otra persona: mira, este hermano si es cristiano, no como otros. ¿Sí entendemos la indirecta? ¿Sí? O cuando decimos: mira, este hermano sí ayuda, no como algunos. ¿Cierto? Bueno, pero está hablando de la congregación, ¿no? Pero cuando estamos con la esposa, lo que pasa es que la esposa de mi hermano sí hace de comer bien rico. O con la mamá, mis hermanos, ¿no? Pues es que mi mamá me hacía unas albóndigas bien sabrosas, ¿no? Como las que me hacen en casa. No contigo, mi amor. Tú las haces muy ricas, mi amor. Bien, y bueno, y aventamos indirectas, mi hermano. Híjole. Pero creo que nadie de aquí avienta indirectas, ¿verdad? Qué bueno, hermanos. Es tirar la piedra y ¿qué? Esconder la mano. Y luego traemos un rocazazazo aquí, que qué bárbaro, ¿verdad? Bien, y voy a hablar del sarcasmo. Mira, hablando de sarcasmo, vamos a tocar el punto del sarcasmo. Es decir, de forma irónica, algo que hiere. Y tiene toda la intención de ¿qué? De dañar directamente a las personas. A diferencia de la indirecta, lo dice ¿qué? Abiertamente, y golpea el ánimo y el sentimiento de las personas. El humor que humilla. ¿Y sabes algo? Este humor que humilla, este humor que se ha utilizado y en algún momento yo utilicé, mi hermano, en el pasado. Este humor del doble sentido para con las personas. Que son palabras, que son pensamientos, que ¿sabes algo? Traemos arraigados con el tiempo. Y venimos a Cristo y conocemos de Cristo y aún el día de hoy podemos estar utilizando estas palabras, podemos estar utilizando el doble sentido, ¿no? Y es que había un cómico bien chistoso que tenía una P y terminaba con otra P. Y es que a mí me encantaba este cómico y era bien chistoso. Pues ni cómico era, mi hermano. Y aprendemos de las cosas del mundo exactamente todo esto. Indirectas, sarcasmo, utilizándolo por medio de chistes y venimos y queremos ser muy chistosos, bueno yo, para con mis hermanos. Pero ¿sabes algo? Aún ahí y a través de esto daño a los demás, daño la conciencia de mis hermanos, de mis hermanas. Pero ¿sabes algo más tremendo? Expongo lo que hay en ¿dónde? En mi corazón. Expongo lo que hay en ¿dónde? En mi mente. Lo que aún no he dejado. El viejo hombre que aún traigo ahí arraigado y no he dejado aún, porque lo expreso ¿con qué? Con mis labios. Y es de todo esto de lo que me tengo que cuidar, mi hermano.
Sobre todo cuando vemos la condición de las personas, que si son altas, que si son delgadas, que si son llenitas, que si son muy flacas. Y hacemos burla o queremos ser graciosos al intentar utilizar el sarcasmo con respecto a esto. Pero ¿sabes algo? Yo lo he aprendido de algunas clases que ha dado nuestro pastor Gama. Y muchas veces aventamos estas palabras y el sarcasmo, sobre todo, o el humor, para cubrir mis defectos. ¿Qué es lo que yo quiero cubrir al momento de decir, es que este hermano está bien gordito, mira, ¿a poco no está bien gordito? Es que este hermano, mira, está bien chapa, ¿a poco no está bien? Y siempre cubriéndome, queriendo poner una barrera. No vean a Mario, porque Mario está bajito, Mario X. Por eso aviento a mi hermano hacia adelante, mira, véanlo a él, no me vean a mí. Y utilizo las palabras, y utilizo lo que hay en mi corazón, y utilizo lo que aprendí en el pasado, porque de esto me llené en el pasado, de todos estos pensamientos, de todas estas ideas, de toda esta corriente. Y es el humor que humilla a mi hermano. También el dar bibliazos. Bueno, aquí ninguno de nosotros damos bibliazos, ¿verdad, mi hermano? Yo creo que este punto ni lo toco. Aquí no damos bibliazos. El dar bibliazos, mi hermanos, el hacer sentir mal a alguien con versículos bíblicos. Y no es con el fin de exhortar. Porque el exhortar, ¿qué nos dice la Escritura? Que el exhortar debe de ser con amor. ¿Cierto? Pero muchas veces lo podemos utilizar como con el fin de lastimar. Y nuevamente con el fin de exhibir a nuestro hermano. Con el fin de criticar. Pero debemos utilizar la Escritura, mi hermano, es para edificar en amor. La escritura nos enseña, la Escritura nos transforma, la Escritura nos da una manera correcta de ¿qué? De hablar. La Escritura cambia nuestro corazón. Porque es palabra de Dios, viva y eficaz, hermano. Entonces, no debemos criticar, mi hermano, calumniar, ser sarcásticos con las personas, el chisme, cortar con el chisme. Debemos el día de hoy ¿qué? Presentarnos delante de Dios de una manera correcta, de una manera aprobada delante de Él. Vamos a la conclusión, mis hermanos. Conclusión. Debemos hablar palabras que edifiquen e impartan gracia a los que nos escuchan. Debemos preguntarnos, ¿lo que voy a decir va a edificar o a destruir a las personas? Para saber si estamos cayendo en esto, podemos pensar, ¿es verdad lo que voy a decir? Todo radica en el corazón, porque detrás de todo chisme, calumnia, crítica, insulto, sarcasmo, está un corazón lleno de pecado. La lengua es el instrumento que revela lo que hay en él. En Proverbios 21-23 nos dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Y recuerda Mateo 12:34 nos dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amén. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Por favor, vamos a ponernos de pie y hacer una oración. Los del Ministerio de Alabanza pueden pasar, por favor.
Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice. Te invito a que inclines tu rostro, mi hermano. Vamos a hacer una oración al Señor. Y quiero repetir nuevamente Mateo 12:34, dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Señor, en esta mañana, tarde, vengo delante de ti, Señor. Yo te doy gracias, Dios, por esta palabra que tú has traído. Y Señor, quiero hablar palabras que edifiquen, palabras, Dios Todopoderoso, que exalten primeramente tu nombre, Señor, y que edifiquen a mis hermanos. Levanta tu voz, mi hermano, por favor, en esta mañana. Palabras, Señor, que te agraden. Palabras, Dios Todopoderoso, de alabanza. Palabras de respeto, Señor, hacia mis hermanos. Palabras de gratitud a ti y de gratitud hacia ellos. Señor, transforma mi corazón. ¿Cuántos le pueden decir al Señor, Señor, transforma mi corazón? Amén. Señor, transforma mi corazón, Señor, y que mi corazón, Dios Todopoderoso, poderoso, hable palabras de bendición. Que mi corazón, Señor, esté delante de ti aprobado, correcto, Señor, que pueda estar delante de ti, Señor, aprobado. Qué tremenda bendición sería si la iglesia de Cristo, si nosotros como iglesia de Cristo, mi hermano, aplicáramos esta palabra. Renuévame, Señor.